¿Qué tal? Mi nombre es Pedro Miguel Pérez Torres y esta vez realizaré la actividad número 5 de la asignatura de Administración Base de Datos, en la cual estaré realizando lo que es una importación y exportación de datos mediante SQL Server. Esta vez volveremos a trabajar con la base de datos Cancionero y de primera parte explicaré cómo realizar la exportación de datos de SQL Server a un archivo de Excel y la importación de datos de un archivo de Excel a SQL Server. La primera parte, lo primero que tenemos que hacer es ubicar la base de datos que queremos exportar. En este caso trabajaremos con la base de datos Cancionero. Ubicamos la base de datos que queremos exportar, hacemos clic derecho, nos dirigimos a la sección de tareas, exportar datos, y se nos desplegará un asistente. Y en esta parte, en mi caso está en inglés, en esta parte se nos explicará todo lo que se puede hacer con este asistente. Es el mismo que se utiliza para la importación y para la exportación de base de datos. Y ahorita les explico por qué. Desde la fuente de datos, tenemos que seleccionar de dónde queremos traer los datos, ya sea del archivo de Excel, que sería la exportación, o la importación, mediante SQL Server. Aquí tenemos muchas maneras de importar o exportar datos. En este caso, yo estaré exportando mis datos de SQL Server mediante este cliente. Hacemos siguiente, perdón, lo seleccionamos y se nos desplegará estas opciones. Aquí se nos desplegarán todas las bases de datos que queramos exportar. En este caso, yo estaré seleccionando la base de datos Cancionero. La seleccionamos, damos siguiente. Después elegiremos el destino de esta base de datos. En mi caso será un archivo de Excel. Vamos a elegir la ruta de nuestro archivo de Excel. Y le damos aquí en Browse y vamos a buscar en dónde queremos guardar el archivo. Yo en mi caso lo quiero guardar en la raíz de mi disco duro secundario y le quiero poner el nombre de Cancionero. Y si no está creado, automáticamente SQL Server lo creará. Vamos a abrir y solo se nos mostrará la ruta. Entonces aquí seleccionamos la versión de Excel que queremos. En mi caso quiero la 2016, que es la más reciente disponible que tengo aquí en SQL Server. Y esto indica que la primera columna la primera fila serán los nombres de las columnas en Excel. Entonces damos el siguiente. Perdón, a ver. Ah, aquí es un problema de las versiones. Ok, ya entendí. Aquí está el siguiente. Ah, este. Aquí está. Siguiente. Copiamos los datos de una o más tablas o vistas. Ajá. Siguiente. Y aquí tenemos todas las tablas que serán exportadas. Las podemos seleccionar todas o al menos la que querramos. Y damos siguiente. Ah, ojo. Estos nombres que tienen aquí serán pasados como las pestañas de nuestro archivo de Excel. Cuando creamos un documento de Excel tenemos las tablas y tenemos también las pestañas o vistas del archivo en el cual podemos almacenar diferentes datos. Esto pasarían a ser los nombres de las pestañas que provienen de estas bases de datos. Entonces damos siguiente. Y aquí nos muestran algunas advertencias. Estas advertencias vienen por el tipo de dato que se suele manejar en la base de datos y que no son compatibles en Excel. Y lo que propone SQL Server, al menos el asistente, es de cambiar el tipo en Excel por un formato global. En Excel tenemos un tipo de formato que precisamente se llama global, que permite cualquier tipo de dato. Entonces lo que hace es cambiar por ese tipo de datos. Ahora damos siguiente. Y aquí es si queremos ejecutar esto inmediatamente o si queremos guardar un archivo que ejecute esta acción después. Sería cuestión de guardarlo y ejecutarlo. En nuestro caso solo queremos ejecutarlo ahorita mismo. Le damos siguiente. Y aquí se nos muestra un resumen de lo que se hará en la exportación de datos. Le damos finalizar y SQL Server estará tratando de, más bien estará procesando la información, los datos y exportándolo al archivo Excel. Solo tenemos que esperar un poquito y listo. Ya esto nos indica de que se completó correctamente.
Podemos cerrar esto, vamos a explorar nuestro archivo. Veamos dónde está guardadito. Vamos a la raíz del disco duro. Y aquí tenemos el archivo de Excel. Lo podemos abrir. Y listo. Aquí tenemos nuestros datos y como le mencionaba, estas son las vistas o pestañas de, de nuestro archivo de Excel, lo cual sería cada tabla de la base de datos. Y así. Así de sencillo es como podemos realizar lo que es una exportación de datos, de una base de datos. Ahora realizaré lo que es una importación de datos. Y para eso necesito pues crear una nueva base de datos, que es donde quiero almacenar los datos que planeo importar. Vamos a crear una base de datos que se llame Cancionero 2, por ejemplo. Vamos a ejecutar. Y listo, ya tenemos una segunda base de datos. Vamos a ver esto. Que no. Vamos aquí siguiente, refrescamos nuestro árbol de objetos. Ya tenemos la cancionero 2. Ahora tenemos que hacer la importación de datos. En esta parte hacemos la importación de datos desde un archivo de Excel. Es el mismo caso, nos vamos a Task y en este caso nos vamos a importar datos. Import data. Y como pueden ver es el mismo asistente que les comentaba hace un momento. Damos siguiente. El origen de datos, en mi caso, sería un archivo de Excel. Y vamos a buscar ese archivo de Excel. Nos vamos a data. Miren, aquí está el archivo. Vamos a abrir. Damos siguiente. Y lo vamos a guardar a una base de datos. Y en la base de datos cancionero 2 que acabamos de crear. Damos siguiente. Copiar los datos de una más tablas o vista. Le damos que sí. Seleccionamos todos estos datos, que en realidad son un nombre de pestañas que me había comentado un momento, las que aparecen abajo. Damos siguiente. Es el mismo caso, le damos siguiente, que es correr inmediatamente. Y pues aquí se nos muestra el resumen de todo lo que se da. Le damos finalizar y aquí estará haciendo el mismo proceso en sentido contrario. Convertir los datos, preparar las consultas y enviarlas a las bases de datos. Cabe mencionar que esto también procesa el tipo de dato que tiene nuestra base de datos para hacer el proceso o más bien la reingeniería inversa. Vamos a cerrar, actualizamos nuestro árbol de objetos y aquí en sucursal 2 pues ya podemos ver todas las tablas que han sido creadas. Ahora podemos hacer una consulta. Cancionero 2. Ajá. Vamos a hacer la consulta. Perdón. Canciones. Vamos a ejecutar. Y listo. Todos los datos de nuestro archivo Excel acaba de ser importado a la nueva base de datos que acabamos de crear. Y bueno, esto es todo. Espero que haya sido comprendible y pues haya sido interesante para que sea que esté viendo este video, que les sirva de algo. Espero haber sido claro y conciso. Sin más que decir, les agradezco por